Bienvenidos al programa Personajes de Abundancia, donde tu servidor Darío Rico Cadena, en compañía de Miguel Ángel Camacho, te platicaremos la vida, éxitos, fracasos y grandes aprendizajes de personas que han inspirado, han roto paradigmas y han impactado a la humanidad. Y es por eso que son personajes de abundancia. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias, bienvenidos a todos también. Y hoy tenemos un super personaje que pues ahora sí que tiene gran presencia en mi infancia, yo creo que en la infancia de muchos niños, y hasta el momento sigue siendo líder en esa industria que es la comida rápida, industria de bienes raíces también, que más adelante vamos a hablar. Y pues que es también padre de las franquicias, nada más que Ray Kroc, fundador de McDonald's. Así Entonces, es. Así es. El día de hoy vamos a hablar de este personaje muy, que como bien dice Miguel, ha impactado no solamente en una industria, en varias industrias, en bienes raíces, en la comida rápida, y además fue el precursor de las grandes sistemas o de los grandes cadenas de franquicias. Ya existían las franquicias antes, pero él llegó a revolucionarlas para que la implementación de los sistemas provocara que se pudiera lograr un impacto global a nivel internacional dentro de las franquicias. Y obviamente fue el parteaguas de muchas de las que actualmente conocemos. Y así es, como bien dijo Miguel, el día de hoy vamos a hablar de Raymond Albert Kroc, que nació en Oak Park el 5 de octubre de 1902 y falleció en San Diego el 14 de enero de 1984, a los 81 años de edad. Es más conocido como Ray Kroc y pues es muy famoso por que en 1954 se asoció con los hermanos Richard y Maurice McDonald's para lograr la expansión nacional de McDonald's. Y ahora te vamos a platicar un poquito más acerca de su historia, de este gran personaje de abundancia. Sí, fíjense, era de Chicago el buen Ray. Fíjense, todo esto a lo mejor, si vemos la historia de McDonald's, pensaríamos que es su apellido, ¿no? Pero como bien lo dices tú, fue la unión con los hermanos McDonald's. Literal, Ray es Ray Kroc. Y pues es de Chicago, su papá se llamaba Luis, trabajaba como técnico en la Western Electric Union. Ray no mostraba así que tú digas mucho talento para la escuela, y fíjate que era un contraste con su hermano, porque su hermano sí tenía pues esos buenos estudios. Él era, ¿cómo se dice? Empezó a trabajar desde temprano, empezó a estudiar, empezaba a mezclar el trabajo y el estudio, pero a Ray le gustaba más que nada trabajar, pensar, compartir ideas con sus amigos, y desde joven empezó a incursionar en la industria de la música. Uh-huh. Empezaron con otros dos amigos, invirtieron $100 cada uno, $300 en total, y abrieron un local de discografías, de cosas, artículos de música, pero ahí vivió lo primero que es, ahora sí que es la batalla de un emprendedor cuando va empezando en un negocio tradicional, que son los costos fijos, los costos variables, la renta del local, y todo eso se tiene que supercompensar para que las ventas sean mayores a tus costos. ¿Qué les pasó a ellos? Pues que a lo mejor todo el equipo no estaba bien capacitado en ventas o en coordinación de cómo iban a manejar los tiempos, las estrategias de marketing, y ¡pum! Tuvo que cerrar. ¿Vale? Entonces, su hermano Bob sí era 3 años menor que él. Después fue presidente de la Sociedad Filantrópica de McDonald's, y aparte era doctor en endocrinología. Okay. Entonces, pues sí tenían un contraste diferente, pero al final hicieron buen match más adelante con toda esta historia. La mamá de McDonald's pues se llamaba Rose, ella daba lecciones de piano a domicilio, y pues junto con, ahora sí que en apoyo el papá y la mamá, daban una buena vida, buena vida a la familia de cuatro, una familia tradicional, que más adelante, fíjate que otra vez estos chavos, estos jóvenes, también McDonald's, también Ray Kroc se fue al ejército. De hecho, dentro de las investigaciones que estuve realizando, encontré que, así como te acuerdas cuando platicamos acerca de Walt Disney, que se había enlistado la Cruz Roja porque todavía no tenía la edad para estar en el ejército, durante
reclutamiento, se conocieron Ray Kroc y Walt Disney cuando ninguno de los dos era todavía nadie conocido, ¿no? Sí, fíjate que Ray Kroc era el que iba conduciendo él era conductor de las ambulancias. Ya ves que Walt Disney era el que iba en la parte de atrás dibujando y haciendo todo ese servicio de apoyo. Y sí, fíjate, es bien chistoso. Ya después de que tronó ese negocio de la música, pues empezó también a vivir esa parte del empleo. Ray Kroc dice que empezó a trabajar en la tienda con su tío, vendiendo refrescos, pero pues ahora sí que vivió ese sentimiento de querer independizarse, ¿vale? Entonces él siguió, dejó la escuela a los 14 años, después de los 14 años es cuando se metió como chofer en el ejército, pero también le duró poco porque ya entró casi a lo último. Sí. Y terminó toda esa guerra, no sé, y dice que terminó rápido, regresó a Chicago y fue representante de una fábrica de cintas, ¿no? Tipo Fantasías Miguel. Ok. Sí, para de papel. Sí, claro. Ya después, pues como que se sintió igual otra vez que no le gustaba el empleo, se dedicó al autoempleo implementando sus talentos como pianista, que lo aprendió de su mamá. Fue pianista en una gran ópera, en una ópera moderna en Michigan, y ahí fue donde conoció a su futura esposa, que es Ethel. Así es. Y bueno, su futura esposa súper rápido, porque ya a los 20 años ya se había casado con ella. Entonces, así es, se casó a los 20 años, estuvo casada con Ethel Fleming. 1922. Y aquí es donde entra todo este parteaguas en impulsar ahora sí que a Ray, cuando entra como representante de una compañía de cubiletes de papel. Así como los cubitos, los conitos donde... Los conos, sí, claro. Eso es, a él lo que sí le llamó la atención para querer trabajar en un empleo fue el producto. Dijo, oye, es que esto está súper bien, este conito. O sea, es papel, la figura está súper chistosa, es más higiénico, el costo es más barato, ¿no? El costo es súper bajo. Y decía, pues esto lo tienen que conocer muchos, ¿no? Esto en una industria de los alimentos puede hacerlo de la industria de la comida rápida. Ya no te tienes que servir, ya mira, agarras tu conito, vas y te sirves. ¿Cuánto tiempo se ahorran en todo esto, ¿no? Entonces él se interesó mucho en conocer este producto y se hizo un super vendedor. La tienda se llamaba Lily Tulip Cup. Ahí se hizo un super vendedor. Él trabajaba, dice, desde las 7 de la mañana. Ya estaba afuera, ya estaba en terreno. ¿Cómo le dicen? Canvaseo. Cuando estás vendiendo en calle, y él se iba desde 7 de la mañana hasta 5 de la tarde en promedio. Recorría así todas las calles de Chicago, realizaba muestras, hacía muestras para obtener pedidos. Después seguía trabajando, después de las 5 p.m. tenía más trabajos y dice que dormía nada más 6 horas, así por mucho. A veces 4, a veces menos. Dice que ocupaba método de autohipnosis o de las pequeñas siestas en periodos de 4 horas, siestas de 20 minutos. Entonces era lo que lo mantenía activo y lo que lo permitía también realizar el mayor número de muestras durante el día. Y así lo hizo de los mejores vendedores de Lily Tulip Cup. Ahí creo que esto es una cosa muy importante que debemos de resaltar de la vida de Ray Kroc, que él era un excelente vendedor. Él empezó, como bien decías, ¿no? A lo mejor al principio de su vida no demostraba un gran talento, sin embargo, él se esforzaba y tenía una gran persistencia, y hasta que de ser un vendedor más o menos bueno, se convirtió en un vendedor muy bueno, y fue profesionalizándose, y algo que me gusta mucho, ¿no? Que él constantemente se capacitaba, constantemente estaba buscando aprender de los contemporáneos, claro, de las personas que en esa época eran los principales motivadores, los principales que te ayudaban a tener siempre el pensamiento positivo, el de enfocarte en las cosas positivas y tener claro cuáles son tus objetivos. Desde entonces él ya se estaba preparando constantemente para el éxito. Y aparte, ¿sabes qué característica tiene él? La verdad, de todos estos personajes de abundancia, yo lo considero como el más
audaz, el más, de los más, ¿cómo se les puede decir? Más golpeteados, más directos, con mayor fuerza de ventas, porque eso sí, como dices, no tenía a lo mejor ese tacto humano o esa gracia, no sé qué. Él tenía una ambición que quería que todos vieran lo mismo que él. Él decía, es que este es un productazo, tienes que verlo, y iba con restaurantes y le decía, no, es que no. Y él casi les decía, es que los que dicen que no son bien mensos, no, tontos, no están viendo la oportunidad. Y así, o sea, era muy... Tenía mucha fuerza en querer demostrar a todos lo que él estaba viendo. ¿Vale? Entonces, pues ya después con ese mismas ganas, esa misma hambre de querer seguir creciendo, dice que fue un vendedor de los super top de Lily Tulip Cup, que recibió 5 meses con goce de sueldo, así libres. Entonces, él durante esos 5 meses que tenía libres con goce de sueldo, fue cuando se marchó hacia Florida, en su Ford T. Dice, es que yo tengo que conocer personas que tengan otra mentalidad. Tengo que conocer, y en ese punto, bueno, hasta ahorita, Florida pues lo consideran un país donde hay grande inversión, donde hay... Una ciudad. Ricas, exacto. O sea, él decía, me tengo que ir con los ricos para que ellos vean este producto y quieran invertir todavía más. Entonces dice que se fue, que iba manejando en su Ford T, que iba 10 días, que le tomó ese viaje, y ya, dice, entonces fui a conocer gente con dinero, y como tenía tiempo libre, me metí a trabajar a bienes raíces, en la WF Morgan & Sons, ¿vale? Bienes raíces, y ahí se convirtió otra vez en uno de los 20 mejores vendedores. A los 23 años de edad ya le dieron otro coche, más, un Hudson, era un coche Hudson, con chofer, para que él se pudiera desplazar con los diferentes clientes. Entonces, pues ahí fíjate, en bienes raíces, ¿quién no aprende a vender? Sí, claro, y de hecho, creo que eso que comentas es muy importante, ¿no? Porque a él, sin importar la industria, él navegó por diferentes industrias, diferentes áreas, pero en todas se desarrollaba como un gran vendedor, como una persona que lograba tener resultados exitosos a través de la perseverancia, y además de esto, tenía pues yo creo que una gran cualidad, ¿no? Que es el creer en sí mismo, el tener esa capacidad de, como bien lo decías hace rato, ¿no? Tener una visión, si a lo mejor alguien no la comparte, a lo mejor muchas personas no la comparten, sin embargo, mi visión va a seguir siendo la misma, aunque los demás no la compartan, ¿no? Fíjate que a veces es muy fuerte eso, porque pues estarás hablando que a lo mejor un cliente no la comparte, pero ¿qué pasa cuando son los mismos familiares? Cuando no lo comparten. Y eso también le pasó con su esposa. Ya ves que pues su esposa bien tranquilamente se la podía llevar como era artista, sí, como también era pianista, y ellos se conocieron en el ambiente de ese arte, del ambiente artístico y musical, y que de repente se transforma y empieza a querer más, y a buscar y a capacitarse y a salir, pues sí desbalancea, ¿no? esa comunicación o esa relación de una pareja. Entonces, pues a lo mejor al principio no tenía la misma visión, pero pues ahora sí que, no sé, uno hace muchas cosas no nada más por sí mismo, ¿no? Por amor, por la familia, por crecimiento personal, por aportar algo a la industria, por, revolucionar todo, y eso fue lo que hizo al final. Y algo que también tenemos que aprender de uno de sus errores, por así llamarlo, durante su carrera exitosa como vendedor en estas industrias que nos platicas, es que llegó un momento en el que en los años 50 él decidió iniciar su negocio también siendo distribuidor de una compañía que tenía productos de batidoras para los restaurantes. Pero cuando llegó ese momento, él estuvo tomando una serie de malas decisiones financieras, que a pesar de haber sido un gran vendedor en otras industrias, llegó un momento en el que ya se encontraba ya no tan bien económicamente, ya estaba pues al borde de la bancarrota, con bastante stock y sin grandes ventas en su haber, ¿cierto? Sí, las famosas multimixer, maquinitas para hacer batidos, malteadas,
Ahí sí, fíjate, ahí empezó a conocer lo que es la producción a diferente escala o en diferentes tiempos, al mismo tiempo más bien, que él lo que vendía a las restaurantes a los que se le presentaba era: lo que te estoy ofreciendo no es una máquina de batidos, te estoy ofreciendo la reducción de tiempo en tus procesos. Al mismo tiempo vas a poder estar haciendo 6, 5 batidos. El multiprocesamiento, ¿no? Y pues fíjate cuánto tiempo te vas a ahorrar. Pero sabía mucho, pero sabía de que estaba muy, muy cara, de que estaba muy pesada, o sea, pero de todo, estaba muy pesada, no, o sea, que no la necesitaban y porque no daban incluso el mismo sabor, ¿no? A menear de casi carita, no sé. Y así estuvo con sus multimixers siempre en el coche, cargando todas en la cajuela. Igual, la neta sí estaban pesadas, ¿no? Dice que sí se cansaba mucho de pesarlas, de cargarlas, de realizar las muestras y de que al final no le compraran, ¿no? Entonces, sí, fíjate cómo eso también influye en tu energía personal, ¿no? Porque a pesar de que tú estás constantemente en acción, si tú no controlas esa energía personal tuya, cualquier cosa externa puede, ¡pum!, debilitarla. Sí, claro. Sí, claro. Y sin embargo, y de hecho esa parte la podemos ver en la película del fundador, ¿no? Cuando él está recorriendo restaurantes, buscando clientes, y a pesar de que no lograba cerrar esas ventas, él siempre tenía sus audios de motivación, sus audios de entrenamiento, de mantener una actitud positiva, de estar enfocada, de hacerse millonario, de hacerse rico. Y creo que es importante darnos cuenta que hay veces en las que nosotros solitos no podemos, ¿no? Y hay que aprender a tomar las herramientas que hay a nuestro alrededor. Fíjate, sí, yo me acuerdo de la película, cómo despertaba incluso con los audios, el audio motivacional de inicio de día. Y fíjate, ya después, lo que sí le llamó mucho la atención, él tenía 50 años de edad. A partir de los 50 años, dice que un pequeño restaurante en California le pidió de repente 8 máquinas. O sea, generalmente le costaba trabajo vender 1 o 2 máquinas, ¿no?, por restaurante, y de repente recibe la petición de 8 máquinas porque había un restaurante que quería producir 40 malteadas al mismo tiempo. Y eso le llamó la atención. Dijo, ¿cuál es ese negocio, no? Quiero ir a verlo. Y él personalmente fue hasta California y les entregó ese pedido de 8 malteadas. Ahí fue donde conoció ahora sí a los hermanos McDonald's, a Dick y a Mac McDonald, en donde pues se vio súper, así que asombrado por todos los procesos que llevaba ese negocio. O sea, era un modelo de autoservicio, no tenían asientos adentro del local, el menú estaba limitado nada más a hamburguesas, papas fritas, refrescos y malteadas. Y además es importante mencionar que para esa época, para la forma en la que funcionaban los restaurantes en ese tiempo, era impensable que alguien tenía que ir a acercarse a pedir su orden, ¿no? Porque todos en ese tiempo funcionaba que te llevabas tu carro y en tu carro iban y te decían que qué querías comer o qué querías tomar y así así iba funcionando, ¿no? Ahora al revés, tú tenías que ir por tu pedido y además tenías que formarte en una fila enorme, pero ¿qué era la gran diferencia? Que lo recibías de manera rápida, de manera mucho más barata, porque costaba menos que en los restaurantes tradicionales, y además, pues según la experiencia que ellos platicaban, tenía mejor sabor, era mejor calidad, y la experiencia se disfrutaba más en general, ¿no? Entonces, estaba rompiendo completamente los paradigmas de cómo se servían los restaurantes de esa época, y eso le llamó muchísimo la atención, le encantó. Sin embargo, él inclusive llegó a platicar con los hermanos McDonald's y logró, como buen vendedor, recibir como la promesa de que en el momento ellos querían expandirse. Entonces, en el momento en el que lograran encontrar a un buen agente que les ayudara a generar sus franquicias y administrar las franquicias y administrar toda esa parte de la expansión, ellos le iban a hacer a él el pedido de
de las multimixers iban a ser de manera exclusiva él su proveedor, ¿no? Y pues él salió muy contento de esa reunión porque dijo, bueno, ya de aquí voy a tener cómo voy a vender mis próximos productos, ¿no? Sí. Él su visión de él era, al principio, pensó y calculó las ganancias de duplicar, escalar ese mismo negocio, replicarlo en todo Estados Unidos. Pero pues él al principio lo veía, pues es que voy a meter aquí tantas multimixers y aquí tantos multimixers y aquí tantos multimixers, hasta que de repente dijo, no, o sea, nos tenemos que unir. Al revés, ¿no? Si ellos están buscando un agente, ¿por qué no yo ser el agente que les ayude a crecerlo, no? Dice, Ray Kroc abrió su primer McDonald's en abril de 1955 en un suburbio de Chicago llamado The Plainer. Y ese restaurante fue el que sirvió como modelo para después vender las franquicias en todos los Estados Unidos. Dice que por cada franquicia que vendía, Ray obtenía 1.9% de las ventas totales, y de las cuales les daba a los hermanos McDonald la mitad. Es 1.9. O sea, él decía que era muy poco todavía la ganancia. Él sabía que todavía debían de mejorar ese plan de negocio, esos números. Y pues ahora sí que mejorándolo, ya después vendieron 18 franquicias en su primer año, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que lo que ellos vendían era esa metodología. Lo que una franquicia te vende es los pasos ABC que te comprueban que si tú lo sigues al pie de la letra vas a tener éxito en ese negocio. No puedes alterar los procesos, no puedes cambiar la imagen, porque ahora sí que hasta la fecha te la cancelan y es violar, ¿no? La imagen. Precisamente eso que mencionas fue lo que el gran diferenciador que hizo con respecto a las franquicias que los hermanos McDonald ya habían logrado crear, o ya habían logrado vender esas ciertas franquicias, 2 o 3. Pero el problema era ese, que cada quien lo tropicalizaba y lo hacía a su manera, y al final no eran exactamente lo mismo. Entonces lo que Ray Kroc hizo como gerente o como administrador de las franquicias fue lograr crear las políticas y establecer inclusive los castigos, como bien mencionan, las sanciones por no seguir al pie de la letra cada uno de los aspectos que vienen dentro del sistema. Una, además de que no te va a garantizar tener éxito; 2, va a generar mala imagen para la empresa que está franquiciando, ¿no? Y fíjate que esos mismos procesos no los veía los hermanos McDonald. Uh-huh. O sea, él sí tuvo resistencia por parte de ellos, y ahora sí que él lo consideraba así, le impiden crecer, o sea, están impidiendo ellos mismos que su negocio crezca, ¿vale? Entonces, más adelante fue cuando conoce a Harry Sonborn, que era un excelente genio financiero, y le enseñó a ganar como... Pues ahora sí que le dio un punto de vista diferente a su negocio, porque él pensaba que lo que vendía era tiempo, pero también le dijo, no, es que señor, usted, el genio financiero, Harry Sonborn, es que usted está en el negocio de las bienes raíces, ¿vale? Entonces, él le enseñó cómo puede ganar dinero, cómo puede fortalecer esa empresa a través de los bienes raíces. Entonces, algo importante que también hay que mencionar aquí es que llegó un momento en el que él ya había logrado que se abrieran cierto número de franquicias, ya estaba generando ingresos esas franquicias. Sin embargo, por la manera en la que habían generado el acuerdo de administración, él estaba gastando más que lo que ganaba. Él gastaba demasiado en conseguir a alguien que comprara una franquicia y en hacer todos los procesos para asegurarse de que las políticas se siguieran. Todo lo que él hacía le generaba muy pocas ganancias, de acuerdo al contrato que había hecho con los hermanos McDonald's. Entonces se dio cuenta que la única manera de lograr que para él obtener ganancias era tener los derechos completos de todo el restaurante, de todo lo que es el sistema que es McDonald's. Y precisamente ahí en ese momento fue clave este asesor financiero que bien mencionas, para poder reinventar y poder darle un significado diferente a su empresa. Ya no era una empresa de nada más de comida, sino era una empresa de bienes raíces. Exacto, el negocio estaba en que él tuviera el control del terreno sobre el cual se iba a establecer ese nuevo restaurante. Y ahora sí que dice que él estaba platicando con unos alumnos de una universidad y les pregunta, oigan, a ver, ustedes que ya conocen McDonald's, ¿saben de qué se trata mi negocio?
Y pues muchos alumnos dicen que se rieron, que dijeron pues de hamburguesas, de comida rápida. Y él les dijo, no, o sea, yo lo que estoy dando en el negocio en el que estoy parado es en el negocio de los bienes raíces. McDonald's es la próxima iglesia de los Estados Unidos. Va a haber el número de McDonald's en este país y en el mundo, así como lo hay iglesias en cada esquina. Así como lo hay banderas de Estados Unidos en toda la ciudad, la M de McDonald's va a ser la próxima bandera de este país. No manches, o sea, a mí eso es de la parte que más me gusta un buen, porque ver cómo no duerme, ver cómo todo el tiempo la mente está pensando en esa idea de manera todo el tiempo, en segundo Bueno, plano. pero no nada más pensándolo, también lo está haciendo, también está llevándolo a cabo, ¿no? Que es importante también. Y aparte, exacto, y aparte viendo cómo hacer que los hermanos McDonald's tuvieran esa misma visión, porque él si lo está pensando, pero no sirve de nada si no hay una visión compartida, ¿vale? Si todo el equipo no está con esa misma visión. Y pues como no quisieron aflojar a los hermanos, ahora sí que Ray Kroc se vio en la necesidad de tomar el control total de McDonald's, ofreciéndole. Bueno, pero no lo tomó nada más así porque sí, ya ahora es mi control. No. Él, al darse cuenta que que no iba a recibir ganancias, que por más que hiciera lo que hiciera, no le iba a generar las ganancias suficientes a él porque todo se estaba yendo o para el dueño de la franquicia o para los hermanos McDonald's. Entonces decidió que para poder hacer crecer esto, necesitaba él poseer todos los derechos. Entonces, pues les ofreció comprárselos a los hermanos McDonald's. Sin embargo, ellos lo rechazaron y le pidieron muchísimo más de lo que su empresa valía, ¿sale? Si en ese tiempo valía $500,000, por ejemplo, ellos le pidieron $2,700,000, algo que era impensable. Nadie hubiera tomado la decisión de dárselos porque pues no era viable. Uno, económicamente la empresa no valía eso. Y dos, Ray Kroc ni siquiera tenía el dinero para invertirlo, no tenía ese dinero para dárselos. Entonces ahí fue donde, gracias al cambio de perspectiva, de dejar de ser una empresa de nada más de comida rápida, pasar a ser de bienes raíces, fue que logró que, gracias a ese cambio de nosotros nos vamos a dedicar a los bienes raíces, logró que los bancos le prestaran el dinero suficiente para él poder pagarle a los hermanos McDonald's y tener el control total de la empresa. Tienen que ver la película, es The Founder, el fundador. A mí me gusta la cara de la esposa cuando se da cuenta que literal hipotecó la casa, ¿no? Hipotecó la casa, después 2.7 billones en 1961 es cuando compra McDonald's. Pero pues él pensaba que el trato todo este incluía también el restaurante original, el de San Bernardino, porque no era así. Entonces, creo que enojado ahora sí que con todo esto, a la hora en el que él tiene también los derechos del nombre y todo eso, obligó a los hermanos a cambiar del nombre y se llamaron ellos en su restaurante original The Big M, la Gran M, ¿vale? Entonces les hizo cambiar el nombre y aparte estableció un McDonald's junto a ellos y quebraron, ¿no? Los hermanos. Pero pues ahora sí que es no sé, es fuerte y es poderoso. A lo mejor aquí no se ve tanto el lograr como tener una visión compartida. Sería como que por la mala, pero pues ahora sí que de otra forma, pues sí también se puede aprender lo de los sistemas, los procesos, la determinación, y seguir con esa, pues ahora sí que con esa visión tan amplia no sé, a mí me sorprende mucho es decir, mi empresa va a ser la próxima bandera de este país. Y entonces ya, fíjate, hasta 1961 fue que él tomó los derechos de McDonald's. Así es, y para 1968 McDonald's ya había superado el 1,000,000 de restaurantes en todos los Estados Unidos y ya estaba empezando la planeación para expandirse de manera internacional. Ray Kroc se mantuvo al frente del negocio hasta 1974 y para entonces pues ya era la cadena de comida rápida más importante del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y bueno, creo que lo que acabas de mencionar es vital, ¿no? El tener ese poder de visión
como lo podemos aprender de este gran personaje de Abundancia, el tener una visión clara e ir tras de ella, a pesar de todo lo que se pueda, todas las adversidades que se puedan presentar, tú tener tu visión clara y ir tras ella, ¿no? Exacto. Y también hay más cosas ahora sí que del negocio. Fíjate que a veces no nada más es el tiempo por lo que funciona McDonald's, sino la experiencia y el target, ¿no? Que después se enfocan más que nada en los niños, en crearles un espacio para que ellos pudieran estar tranquilos, vivieran la experiencia de más cosas de marketing, o sea, de cajitas felices, de tener el espacio de entretenimiento, de que los papás siguieran consumiendo mientras los hijos estaban jugando, ¿no? Sí. Entonces es un negocio que yo hasta lo recuerdo. Yo me acuerdo ir a las albercas de pelotitas ahí en los centros comerciales de McDonald's. La M, o sea, fíjate que eso fue también igual clave en tu ahora sí que en el marketing, en la marca de McDonald's, esa M que fuera reconocida hasta simplemente si tú la vieras a lo lejos, ya sabes que ahí hay un McDonald's. Entonces para mí es uno de los personajes de Abundancia que más ha enseñado en negocios y que más te costó el trabajo. Fíjate que Ray creo que entra en todas estas divisiones de edades cuando te dicen si eres demasiado joven, acuérdate de tal Mark Zuckerberg y todos estos empresarios jóvenes, y te dicen tampoco es demasiado tarde porque hay otros empresarios como Sam Walton de Walmart, como Ray Kroc de McDonald's, que ya a una edad, fíjate, más de los 50 años, después de esa edad todavía lo lograron y se hicieron multimillonarios, ya en una edad avanzada. Así es un personaje muy controversial, es una persona que ha causado mucha controversia por el hecho de que él haya adquirido los derechos de McDonald's. Algunos piensan que se aprovechó de los hermanos, algunos piensan que se los robó, pero no, la realidad es que los compró. Y si bien es cierto que él logró generar muchísimo más de dinero que lo que le costó el haber iniciado o el haberse quedado con los derechos, lo cierto es que esa empresa para ese momento no valía lo que valió, lo que él hizo que valiera. Sin Ray Kroc, McDonald's no sería lo que es McDonald's. Exacto, muy bien. Pues ahora ya esperamos el próximo personaje de Abundancia. Pues esperamos igual aquí sintonizando. Escriban todo lo que quieran, algún personaje que quieran proponer, todo lo que hayan aprendido, alguna fórmula clave de negocios de por qué McDonald's es McDonald's. Entonces, pues aquí estamos sintonizándonos. Nos siguen en Facebook, Instagram, las redes sociales que ahí tienes atrás de ti. Pues aquí nos estamos. Así es. Nos seguimos viendo. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y también puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube, en Generadores de Abundancia, y el podcast Personajes de Abundancia. Síguenos, Miguel Ángel Camacho, Darío Rico C, en todas las redes sociales, y es un honor siempre contar con tu presencia, que nos escuches, y por favor coméntanos todo lo que tú has aprendido de este gran personaje y cómo podemos pues ponerlo en práctica dentro de nuestros emprendimientos. Muchas gracias, Miguel. Igual, saludos Darío, saludos a todos.